En la pequeña ciudad de Springfield, Illinois, el 17 de septiembre de 2018, ocurrió un hecho que conmocionó a los residentes locales. En una casa suburbana habitualmente tranquila, la policía encontró el cuerpo de Elizabeth Martin, de 62 años, una mujer soltera que trabajaba como bibliotecaria. Su muerte no fue accidental, fue estrangulada en su propia sala de estar. El sospechoso resultó ser su vecino, William Crawford, un veterano de la guerra de Vietnam de 78 años. A primera vista, parecía un anciano normal y corriente que vivía una vida apartada y tranquila. Sin embargo, una investigación reveló que detrás de la fachada de calma había una obsesión que condujo a la tragedia. La historia comenzó varios meses antes del asesinato, cuando la relación entre Elizabeth y William, que parecía vecinal y neutral, empezó a adquirir un tono extraño. William, un hombre con antecedentes militares y evidentes signos de trastorno de estrés postraumático, poco a poco comenzó a mostrar un interés malsano por su vecino. Al principio fueron pequeñas señales de atención, luego intentos persistentes de acercarse que Elizabeth rechazó. Con el tiempo, su comportamiento evolucionó hacia algo más oscuro, que terminó en un desenlace fatal. Este caso atrajo la atención no solo de la policía, sino también de los medios locales. Un veterano cuya vida estuvo marcada por el servicio y la soledad se encuentra en el centro de una investigación criminal. ¿Qué le impulsó a dar ese paso? ¿Cómo un hombre que sobrevivió a la guerra terminó cometiendo un asesinato en la vida civil? William Crawford nació en 1940 en Chicago. En 1965, a la edad de 25 años, fue reclutado por el ejército y enviado a Vietnam. Allí sirvió en la infantería, participando en varias operaciones importantes, incluida la batalla de Quezon en 1968. Después de regresar a los Estados Unidos en 1970, nunca pudo adaptarse completamente a la vida civil. Los registros médicos muestran que le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, TED, aunque recibió tratamiento esporádicamente. William no formó una familia, no tuvo hijos y pasó la mayor parte de su vida solo. En 2005, se mudó a Springfield y compró una casa modesta en una calle tranquila. Los vecinos lo describieron como una persona retraída, que rara vez hablaba pero que siempre era educado. Elizabeth Martin se mudó a Springfield en 2010 después de la muerte de su esposo. Tenía 62 años, trabajaba en la biblioteca municipal y llevaba una vida tranquila. No tenía parientes cercanos a la ciudad, pero mantenía relaciones amistosas con colegas y algunos vecinos. Su casa estaba al otro lado de la calle de la casa de William. Según conocidos, Elizabeth era amigable, pero prefería mantener las distancias con la gente que no conocía bien. A ella le encantaba la jardinería y a menudo pasaba tiempo en el jardín cuidando las flores. Los primeros contactos entre William y Elizabeth comenzaron en 2016. Fueron encuentros casuales, saludos desde el otro lado de la calle, breves conversaciones sobre el clima o las plantas del jardín. William, según los vecinos, a veces se ofrecía a ayudar a Elizabeth con pequeñas tareas, como cortar el césped o arreglar la cerca. Ella aceptaba la ayuda, pero siempre agradecía formalmente, sin alentar un mayor acercamiento. Durante este periodo no se observó nada inusual en su comunicación. Sin embargo, a principios de 2018, el comportamiento de William comenzó a cambiar. Los vecinos notaron que aparecía con más frecuencia cerca de la casa de Elizabeth, a veces simplemente parado junto a su cerca y mirando en su dirección. Uno de los residentes de la calle, John Perkins, dijo más tarde a la policía que vio a William acercarse a su puerta varias veces con algún tipo de herramienta en sus manos, pero Elizabeth no la abrió o terminó rápidamente la conversación. Estos episodios no despertaron sospechas serias entre quienes lo rodeaban. Muchos creían que el anciano simplemente buscaba compañía. Elizabeth, a juzgar por las entradas de su diario, empezó a sentirse incómoda. Ella le mencionó a un compañero de trabajo que su vecino se había vuelto demasiado dependiente, pero no lo consideró una amenaza. Su amiga, Mary Lewis, confirmó más tarde que Elizabeth había hablado del extraño comportamiento de William, pero se había mostrado reacia a acudir a la policía, creyendo que estaba exagerando la situación. Así, durante todo 2018, la relación entre ellos se mantuvo a nivel de vecinos, pero con una tensión creciente que todavía nadie tomaba en serio. En el verano de 2018, el comportamiento de William Crawford se hizo más notorio y alarmante. Los vecinos comenzaron a notar que pasaba horas vigilando la casa de Elizabeth Martin.
Según John Perkins, que vivía a 2 casas de William, a menudo se paraba en la ventana de su sala de estar con binoculares apuntando hacia el patio de Elizabeth. Al principio, Perkins pensó que William simplemente estaba interesado en los pájaros, pero luego se dio cuenta de que su atención se centraba en su vecino. Otros vecinos de la calle también notaron que William empezó a salir a pasear con más frecuencia, lo que coincidió con los momentos en los que Elizabeth trabajaba en el jardín o regresaba del trabajo. En julio de 2018, Elizabeth hizo su primer intento de establecer límites. Según su colega Mary Lewis, William llegó a su casa una noche y se ofreció a arreglar una manguera de jardín rota. Elizabeth declinó cortésmente y le pidió que no volviera sin invitación. Ella describió el episodio a Mary como desagradable, señalando que William parecía irritado por su negativa. Después de eso, dejó de acercarse a su casa por un tiempo, pero sus observaciones no cesaron. Mary le aconsejó a Elizabeth que denunciara el asunto a la policía, pero Elizabeth decidió que era una medida demasiado seria para una situación que todavía le resultaba molesta pero no peligrosa. En agosto de 2018, William comenzó a dar pasos más activos. Una mañana, Elizabeth encontró una caja de guantes de jardinería en su porche con una nota: "Para tu jardinería, William". Ella se quedó con el regalo para ella, pero no le agradeció ni lo mencionó en las conversaciones con él. Más tarde ese mes, se dio cuenta de que alguien había movido algunas macetas alrededor de su casa. Elizabeth no tenía una cámara de vigilancia, pero sospechaba de William. Estos acontecimientos comenzaron a molestarla más y empezó a evitar cualquier encuentro con él, ni siquiera lo saludaba cuando lo veía en la calle. Los vecinos también notaron cambios en el comportamiento de William. Se volvió más irritable, según Anna Davis, que vivía enfrente. Un día lo vio maldiciéndose a sí mismo en voz alta mientras estaba de pie junto a su cerca. Anna no le dio ninguna importancia a esto, pensando que estaba relacionado con su edad o con la soledad. Sin embargo, la policía descubrió más tarde que durante este periodo William comenzó a llevar registros. En su casa se encontró un cuaderno en el que registraba los movimientos de Elizabeth, la hora en que salía a trabajar, regresaba a casa, los momentos en los que trabajaba en el jardín. Las entradas eran detalladas, con fechas e incluso descripciones de su ropa. Esto indicó que su interés se había convertido en una observación sistemática. Isabel le dijo a María que se sentía incómoda, pero que todavía no sentía la necesidad de buscar ayuda. Decidió limitar su tiempo en el jardín y cerrar las cortinas con más frecuencia. A principios de septiembre de 2018, las tensiones entre ellos alcanzaron su punto máximo. William, a juzgar por sus notas, empezó a percibir su distanciamiento como un insulto personal. La última anotación en el cuaderno, fechada el 15 de septiembre, decía: "Ella piensa que no soy nadie". 2 días después, ocurrió un asesinato. El 17 de septiembre de 2018 comenzó como un día normal para Elizabeth Martin. Salió a trabajar a la biblioteca a las 8 de la mañana y regresó a casa alrededor de las 5:30 de la tarde. Según sus compañeros, ese día estaba de humor normal y no dijo nada sobre problemas con su vecino. Tenía previsto quedarse en casa por la noche, como lo demuestra la entrada en su diario: regar las flores, ver las noticias. Fue vista con vida por última vez alrededor de las 6 de la tarde cuando salió al patio con una regadera. La vecina Anna Davis la vio desde su ventana, pero no notó nada inusual. William Crawford también se comportó como de costumbre ese día. Salió a dar un paseo corto por la mañana, regresó a casa y, según John Perkins, estaba arreglando algo en su jardín alrededor del mediodía. Sin embargo, hacia la tarde su comportamiento cambió. Anna Davis le dijo más tarde a la policía que alrededor de las 6:30 de la tarde, vio a William cruzar la calle y dirigirse hacia la casa de Elizabeth. Llevaba consigo un pequeño paquete que ella tomó por una herramienta o un regalo. Nadie escuchó gritos ni ruidos en ese momento, lo que luego se atribuyó a la naturaleza de la escena del crimen. Según el informe policial, William llamó a la puerta de Elizabeth alrededor de las 6:40 de la tarde. Ella lo abrió, probablemente esperando otra conversación o un intento de forzar la ayuda. No hay una descripción exacta de su conversación, pero la investigación estableció que William entró a la casa. El conflicto se desató en la sala de estar, donde más tarde fue encontrado el cuerpo. Un examen forense mostró que Elizabeth fue estrangulada con sus manos, había marcas de dedos en su cuello, y que la muerte ocurrió entre las 6:45 y las 7 de la tarde.
El asesinato no estuvo acompañado de uso de arma ni de lucha prolongada, no había otras lesiones en el cuerpo salvo signos de estrangulamiento, y no se encontraron signos de resistencia seria en la habitación. Después de cometer el crimen, William regresó a su casa. Anna Davis lo vio salir de la casa de Elizabeth alrededor de las 7:10 de la tarde, pero no notó nada sospechoso en su forma de andar o expresión. Cruzó la calle, entró en su casa y cerró la puerta. Ninguno de los vecinos sospechó que algo terrible había sucedido hasta que se descubrió el cuerpo de Elizabeth al día siguiente. William pasó el resto de la noche en casa, con las luces encendidas en sus ventanas hasta la medianoche, como era su costumbre. El cuerpo de Elizabeth fue encontrado por su colega, Thomas Reed, en la mañana del 18 de septiembre. Fue a verla, preocupado porque no se había presentado a trabajar y no respondía a sus llamadas. La puerta estaba abierta y encontró a Elizabeth tendida en el suelo de la sala de estar. Thomas llamó inmediatamente a la policía, que llegó al lugar a las 9:15 de la mañana. Una inspección mostró que no faltaba nada en la casa. Dinero, joyas y pertenencias personales permanecieron intactas. Esto descartó la versión del robo. La policía comenzó a entrevistar a los vecinos y la atención rápidamente se centró en William debido a su extraño comportamiento en los últimos meses. A las 11 horas de ese mismo día fue detenido para ser interrogado. Después de descubrirse el cuerpo de Elizabeth Martin, la policía de Springfield inició una investigación. Oficiales y expertos forenses llegaron al lugar y examinaron la casa. En la sala donde fue encontrado el cuerpo no había señales de allanamiento ni de forcejeo. Los muebles estaban en su lugar, nada estaba roto. El examen confirmó que la causa de la muerte fue estrangulamiento manual y que la hora del fallecimiento fue entre las 18:45 y las 19 horas del 17 de septiembre. Se encontraron huellas dactilares en el cuello de Elizabeth, que luego coincidieron con las de William Crawford. Esto se convirtió en la primera evidencia directa de su participación. Los oficiales comenzaron a interrogar a los vecinos. Anna Davis informó haber visto a William la noche del 17 de septiembre caminando hacia y desde la casa de Elizabeth. John Perkins agregó que había notado su extraño comportamiento en los últimos meses, incluidos avistamientos de Elizabeth. La policía decidió interrogar a William y llamó a su puerta a las 11 de la mañana del 18 de septiembre. Abrió la puerta sin resistencia, parecía tranquilo, pero se negó a responder preguntas sin un abogado. Fue detenido como sospechoso y llevado a la comisaría. Una búsqueda en la casa de William arrojó evidencia importante. En su dormitorio se encontró un cuaderno con notas sobre los movimientos de Elizabeth. Las fechas y horas registradas coincidían con su rutina diaria, lo que confirmaba la observación sistemática. La última entrada, fechada el 15 de septiembre, contenía la frase: "Ella piensa que no soy nadie". También se encontró en el cajón del escritorio un par de guantes de jardinería idénticos a los que Elizabeth había recibido en agosto. Aunque no se encontró ninguna evidencia directa, como sangre o un arma, que lo vinculara con el asesinato, las huellas dactilares y el testimonio de los vecinos aumentaron las sospechas. Durante el primer interrogatorio, William se comportó con moderación. Confirmó que había estado en casa de Elizabeth la noche del 17 de septiembre, pero afirmó que había entrado a hablar y se fue después de 10 minutos. Según él, ella estaba viva cuando él se fue. No pudo explicar por qué sus huellas dactilares estaban en su cuello y pronto se quedó en silencio, citando su derecho a no incriminarse. El abogado designado por el Estado para William dijo que su cliente sufre de trastorno de estrés postraumático y no siempre es consciente de sus acciones, lo que podría haber influido en los acontecimientos. El 19 de septiembre, la policía recibió los resultados del análisis de ADN y huellas dactilares. Se confirmó la coincidencia con los datos de William y fue acusado de asesinato en primer grado. Durante la investigación se reveló que no tenía antecedentes penales, pero en el pasado, en la década de 1980, había sido atrapado por la policía por conflictos menores con vecinos en Chicago. Estos casos no llegaron a juicio, pero indicaron problemas de control de la ira. El fiscal insistió en que el motivo fue el rechazo de Elizabeth, lo que William tomó como un insulto personal, lo que alimentó su obsesión. El 25 de septiembre, William compareció ante el tribunal para la confirmación de los cargos, donde se declaró inocente. El juicio de William Crawford comenzó el 15 de enero de 2019 en el Tribunal del Condado de Springfield. La fiscalía presentó al fiscal Andrew Thompson,
quien argumentó que el asesinato de Elizabeth Martin fue premeditado y motivado por rencores personales. La defensa estuvo encabezada por el fiscal estatal David Lawrence, quien argumentó que el estado mental de William, asociado con el trastorno de estrés postraumático, TEPT, influyó en sus acciones y debería mitigar su sentencia. El juicio duró 3 semanas y atrajo la atención de los medios locales debido a la edad de los acusados y las circunstancias del caso. La fiscalía se basó en varias pruebas clave. La primera son las huellas dactilares de William en el cuello de Elizabeth, confirmadas mediante examen. El segundo es un cuaderno con notas que demuestran su obsesión con la víctima. En tercer lugar, está el testimonio de los vecinos, Anna Dedes y John Perkins, que vieron a William en la casa de Elizabeth la noche del asesinato. El fiscal Thompson argumentó que William planeó el crimen después de meses de vigilancia y sus últimas anotaciones en el cuaderno indicaban un colapso emocional causado por su retraimiento. La defensa no cuestionó el hecho del asesinato, pero insistió en que no fue intencional. El abogado de Lawrence llamó a un psiquiatra, el Dr. Richard Hayes, que había examinado a William después de su arresto. Hayes confirmó el diagnóstico de TEPT y señaló que el veterano tenía episodios de disociación y ataques de ira relacionados con el trauma de la guerra. En su opinión, William podría haber actuado en un estado de pasión, sin darse cuenta de las consecuencias. Lawrence pidió al tribunal que lo declarara culpable de homicidio, lo que habría reducido su sentencia. William testificó en el juicio. Admitió que acudió a Elizabeth el 17 de septiembre para arreglar su relación. Dijo que ella respondió bruscamente a sus preguntas y él perdió el control. Él afirmó que no recordaba haberla estrangulado y que solo recuperó la conciencia cuando ella dejó de moverse. Su testimonio generó dudas en el jurado. Contradecía la ausencia de signos de lucha y su tranquilo regreso a casa tras el asesinato. El 31 de enero de 2019, el jurado emitió un veredicto. William Crawford era culpable de asesinato en primer grado. La jueza Margaret O'Connor lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional, teniendo en cuenta la gravedad del delito y la edad del acusado. El fiscal señaló que la sentencia sirvió como advertencia sobre las consecuencias de una agresión descontrolada. La defensa presentó un recurso de apelación, pero en abril de 2019 un tribunal superior confirmó la decisión. William fue enviado a una prisión de máxima seguridad en Helena, donde permanece hasta el día de hoy. El caso de William Crawford y Elizabeth Martin terminó con un veredicto, pero dejó preguntas que no tienen respuestas claras. La investigación y el juicio establecieron los hechos. Un veterano de edad avanzada, obsesionado con su vecina, cometió un asesinato, acabando con la vida de una mujer que no representaba una amenaza para él. William recibió una sentencia de cadena perpetua y Springfield volvió a su tranquila vida cotidiana. Sin embargo, la historia plantea temas más allá del crimen específico. El estado mental de William se convirtió en un elemento central del caso. Su trastorno de estrés postraumático, TEPT, diagnosticado en la década de 1970, no fue tratado adecuadamente. Los veteranos de Vietnam como él a menudo encontraron poco apoyo cuando regresaron a casa. La falta de terapia regular y de apoyo social puede haber exacerbado su aislamiento e inestabilidad emocional. El tribunal no encontró acuerdo, pero un psiquiatra presente en el juicio señaló que tales trastornos pueden manifestarse décadas después, especialmente en condiciones de soledad. Elizabeth Martin se convirtió en víctima de circunstancias que no previó. Sus intentos de establecer límites con William eran razonables, pero no reconoció el alcance de su obsesión. Sus colegas y amigos lamentaron más tarde no haber insistido en que acudiera a la policía cuando mencionó por primera vez su extraño comportamiento. Esto pone de relieve la dificultad de las situaciones en las que la amenaza no es inmediatamente obvia y quienes nos rodean no ven motivos para intervenir. La reacción pública ante el caso fue moderada. En Springfield hubo un debate sobre cómo un anciano que parecía inofensivo podía hacer semejante cosa. Algunos residentes culparon al sistema de salud por la falta de atención a los veteranos, mientras que otros creían que William era completamente responsable de sus acciones. Los medios locales publicaron artículos sobre el crimen, pero el interés pronto se desvaneció y la historia permaneció en los archivos. El caso también planteó la cuestión de la seguridad en las ciudades pequeñas. Los vecinos de Elizabeth no notaron nada inusual hasta el último momento, lo que demuestra lo fácil que es ocultar la creciente tensión detrás de la rutina diaria. La policía siguió el caso con una campaña instando a los residentes a denunciar comportamientos sospechosos, pero su efecto fue limitado.
Esta historia no es solo la crónica de un asesinato, sino también un ejemplo de cómo los problemas no resueltos del pasado pueden conducir a la tragedia del presente. William y Elizabeth vivieron uno al lado del otro, pero sus mundos chocaron con un desenlace fatal. El caso es un recordatorio de la importancia de prestar atención a la salud mental y estar alerta en nuestras relaciones con los demás, incluso en los lugares más tranquilos.